la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer, dice, fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió a Jerusalén. Puede sentarse en esta mañana. Quizás muchos de nosotros no nos hemos encontrado con esta joya en la escritura, porque mayormente conocemos a Débora, conocemos a Estel, conocemos a Abigail, conocemos a Elizabeth, conocemos a Manoa, a la esposa de Manoa, conocemos a Jocabed, conocemos a Rebeca, conocemos a Lea, conocemos a Dorca, conocemos a Eunice, conocemos a Loida, conocemos a María, conocemos a Marta, conocemos a tantas mujeres en la escritura que mencionan su nombre y mencionan sus hazañas. Pero esta mujer en particular, en la cual acabamos de leer, no tiene nombre ni tiene genealogía. No se dice de dónde procede, de dónde viene, pero fue una guerrera que se levantó en medio de un conflicto que estaba amenazando a su ciudad. Y dice la escritura que aunque ella no menciona su nombre, esto habla de que muchas veces el nombre, el título, no es tan importante a la hora de hacer guerra espiritual. Porque hay mucha gente que entiende que como yo no estoy en el afiche, no tengo liderazgo, no subo al púlpito, yo no soy una mujer que puedo tener autoridad. Y yo le vine a hablar a alguien que no es necesariamente tú tengas un afiche, tenga un liderazgo, tenga un micrófono. El diablo no respeta a la gente de micrófono, ni de afiche, ni de púlpito. Las tinieblas respetan a la gente de intimidad, a la gente de búsqueda, a la gente de oración. Sí, porque estamos en una era consumista. Y como hoy todo es consumista, todo el mundo quiere ser para poder hacer. Hoy todo el mundo quiere ser para poder hacer. Y si yo no soy, no puedo hacer en Dios. Y si no me entregan el púlpito, levanto un altar en las redes sociales y empiezo a hacer Facebook, y empiezo a hacer live para que la gente me conozca, porque yo quiero ser, yo quiero formar parte del clan del consumismo, y yo quiero que la gente vea lo que yo porto. Y si en mi iglesia no me reconoce, el mundo me reconoce. Falsedad. ¿Quién te digo a ti que la autoridad se reconoce por los likes, por los views o por las redes? Aleluya. La autoridad del hombre se conoce, que cuando ese hombre y esa mujer hablan, el infierno tiembla. Y hay una mentira que se ha querido implantar en la iglesia, que si tú no eres conocido no tienes autoridad. Y yo conozco hombres y mujeres que no tienen redes sociales, pero el infierno paga por su cabeza. No son gente de mucho púlpito ni de mucha estrategia, son gente de orilla. Pero cuando esa gente o esa mujer o ese hombre se postra en la presencia, aleluya, causa estrago. Satanás teme, tiembla cuando ese hombre o esa mujer abre su boca. ¿Y por qué quiero formar esta base? Porque a esta mujer no le importó que mencionaran su nombre en esta historia. Esa mujer no procuró de que esa mujer le dieran crédito. La hazaña de guerra que hizo esa mujer fue lo que hizo el efecto para todas sus generaciones. Y muchas veces nosotros estamos preocupados en cuando algo hacemos que se nos reconozca o se nos dé el título. Y por eso yo bendigo a la gente que reconoce los ministerios y da el reconocimiento a la gente en la iglesia. Pero yo creo que la gente tiene que entender que cuando tú haces algo, lo hace para Dios, no para agradar al hombre. Si el hombre te reconoció o no te reconoció, by the way, como dicen los gringos, quien te tiene que reconocer es el eterno Dios, que al final la estrella, la diadema tuya, estará puesta en la cabeza de tu corona, y Él te va a decir a ti si verdaderamente lo hiciste de corazón o para ser premiado por los hombres. Había un conflicto, y para poder traer un poquito de historia, el versículo 18 y 19 registra que Absalón, usted conoce que mató a su hermano Amnón, el primogénito de David, por causa de que violó a su hermana. Y cuando la viola, este hombre, su hermano Absalón, duró 2 años planificando la muerte de su propio hermano. Y dice que cuando Absalón mata a su hermano, se embala a correr por una ciudad. Y David duró 2 años
llorando la muerte de Absalón y la muerte de Amnón y la huida de Absalón. Y de repente llega una mujer. Siempre las mujeres en la Biblia tienen que tener connotaciones sabias, connotaciones de poder. Viene una mujer de las de ahí, claro, instruida por Joab, y le dijo que le hablara a David con sabiduría para hacer regresar a su hijo Absalón. Y cuando Absalón regresa por causa del mandato de David, usted sabe que David le dice: vete, quédate 2 años allá, él allá en su lado y yo en el mío. O sea, había un rencor en la casa de su papá. Pero de repente en esos 2 años, Absalón recibe el consejo de Aitofer, que era el abuelo de Urías, el cual David mató por causa del pecado con Betsabé. Él recibe el consejo malo de que pudiera ser rey, planifica el golpe de estado con su papá, y David sale corriendo del trono durante un tiempo. Y cuando David sale del trono y retorna, entonces cuando retornó de ese tiempo a Jerusalén nueva vez, dice que Seba era uno de los soldados que también trabajaban con David, y Seba se levantó en rebelión en contra de David y le dijo al pueblo: ¿por qué nosotros tenemos que respetar a este rey? Si este rey no nos ha guardado respeto, ni su casa ni sus hijos han guardado testimonio, ¿por qué nosotros tenemos que someternos a David? En los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 20, y Seba se rebela y forma un revuelo en el pueblo para que se pongan en contra de David. Y David, cuando escucha el revuelo y la rebelión de Seba, entonces levanta a su capitán principal, Joab, y le dice a Joab: tú tienes que matar a Seba porque está provocando una rebelión entre el pueblo y tienes que terminar con esto. Cuando Seba escucha esto, Seba se embala a correr. Claro, todo el mundo quiere escapar por su vida, hasta que llega a la ciudad donde está esta mujer. Y la palabra de la ciudad dice Abel. Cuando yo busqué el significado de Abel, Abel significa cuando se le da término a un problema que causa estrago. No. Abel, cuando busqué el significado en hebreo, significa lo que se le da término a un problema que causa estrago. Quiere decir, aleluya, que aunque Seba no sabía, ni Joab no sabía, él había llegado a la ciudad donde una mujer le iba a poner término al problema que amenazaba a Jerusalén, que amenazaba a la casa de David. Cuando nosotros somos gente entrenada por el Espíritu, siempre el Señor nos pondrá el escenario correcto para darle término a ese problema que amenaza a tu casa, que amenaza a tu familia. Pero hay cualidades en esta mujer que es lo que me llama la atención. Dice que Seba se esconde en la ciudad. Pero ¿qué hacía esta mujer en medio de la ciudad buscando mediar un problema entre 2 personas? Quiere decir que cuando una guerrera se levanta o un guerrero se levanta, lo primero que tiene es discernimiento. Dile al que está a tu lado: discernimiento. Esta mujer se pudo dar cuenta. Dentro de todas las mujeres del pueblo, esta mujer no era común. Esta mujer no era una mujer corriente. Esta no era una mujer cualquiera, porque todo el mundo estaba en su casa tranquilo viendo Netflix, chateando en WhatsApp, bebiéndose su café. Pero esta mujer había discernido un problema. Esta mujer se había dado cuenta que la ciudad estaba rodeada, que la ciudad estaba sitiada por el enemigo. Y esta mujer dijo: yo no puedo quedarme de brazos cruzados cuando sobre mi familia hay una amenaza. Ella salió bajo el discernimiento de espíritu a averiguar cuál era el problema que estaba amenazando, cuál era la magnitud del conflicto. Y muchas veces nosotras sabemos que hay problemas en nuestros lugares, que hay problemas en nuestras casas, y preferimos hacernos los locos o las locas antes de nosotros poder discernir en el espíritu lo que amenaza a nuestra familia y nuestra casa. Esta mujer no se quedó de brazos cruzados. Ella dijo: yo necesito ir a ver por qué Joab y todo el ejército de David está rodeando nuestra ciudad. Algo está pasando que el pueblo no se ha dado cuenta que estamos bajo amenaza, estamos bajo peligro, y yo necesito resolver ese problema.
Un hombre y una mujer que sabe que el diablo ha amenazado su casa. Es un hombre y una mujer que va a la presencia a poder investigar delante de Dios qué es lo que está pasando. Porque dice que ella fue a Joá y le digo, yo necesito que ustedes me busquen a Joá. Ella no fue donde el vecino, ella no fue donde el pastor, donde la pastora, donde el profeta, donde las redes sociales. Ella fue a la fuente original del problema. Ella fue a resolverlo donde quien tenía que resolverlo. Profeta, ¿está mal que yo hable con mi pastor de mi problema? No está mal. Pero tu pastor no puede saber primero el problema antes que Dios. Porque muchos de nosotros, todo el mundo conoce nuestros problemas, todo el mundo conoce nuestros conflictos, todo el mundo conoce lo que nos pasa, menos Dios. Pero usted puede decir, Dios lo sabe todo. Dice la palabra que antes de que yo hable la lengua, y Él conoce lo que hay en mí. Pero cuando Él no tiene participación en tu problema, Él no tiene ninguna legalidad ni derecho de resolverlo. Es como cuando, si usted tiene un problema en la salud y usted se queja de que todos los médicos son malos, que todos los médicos no tienen su función legal, y alguien te pregunta, pero tú fuiste a algún médico, te diagnosticaron un mal procedimiento. No, pues tú no puedes decir que los médicos son malos cuando tú no le has dado parte al médico de que pueda solucionar tu conflicto. Quiere decir que cuando nosotros tenemos problemas y acudimos a Dios, entonces Dios levantará los consejeros, nos dará las estrategias, nos dará las herramientas para nosotros poder vencer al adversario y salir con victoria. El versículo 16 dice, una mujer sabia, segunda cualidad, aparte del discernimiento que tuvo sabiduría. Y eso es lo que hoy le falta al pueblo de Dios, sabiduría de cómo poder hablar delante de un conflicto. ¿Sabe que dice que el libro de Proverbios, las palabras blandas aplacan la ira? A veces me incluyo, porque muchas veces nuestras palabras son de laceraciones, de maltrato, de odio, de rencor, porque de acuerdo a lo que hay en el interior del hombre llamado corazón, es lo que se define tus palabras. Mi esposo siempre me dice, tú quieres conocer lo que opera, lo que gobierna en el corazón de un hombre, escúchalo. Porque dice Jesús, de la abundancia del corazón la boca va a hablar. Cuando una gente siempre habla de chisme, de murmuración, de crítica, de contienda, tú tienes que entender que eso es lo que su corazón le gobierna. Pero cuando una gente todo el tiempo habla, aunque haya guerra, estamos en victoria. Aunque no tenemos nada en la casa, Jehová Jireh va a proveer. Aunque, ay Dios mío, hay alguien aquí. Cada palabra que sale de la boca de un hombre define lo que hay en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Las palabras que esta mujer le dio a Joá definieron lo que había en el corazón de ella. Porque ella le dijo, Joá, ¿cómo es posible que tú vas a destruir una ciudad que también es madre de Israel? Y dice que cuando se escuche de algún pleito, cuando se escucha algún ruido, se tiene que ir a Betel y ahí se va a resolver todo problema. Otra connotación de Betel se llama lugar de encuentro. Y en ese lugar de encuentro fue donde ella se acercó para poder encontrarse y resolver el problema. A veces nosotros queremos que Dios interfiera en nuestro conflicto, pero nosotros no tenemos un altar, un lugar de encuentro donde podemos encontrarnos con Dios para que ese problema sea resuelto. Tenemos una iglesia contemporánea muy vaga, y cuando hablo de iglesia no me refiero a 4 paredes, me refiero a usted y a mí. Donde quiera que llega un hombre y una mujer nacido de nuevo es una iglesia. Es un cuerpo de Cristo, esto es un templo, esto es un lugar donde nos reunimos a adorar y a recibir. Pero usted y yo somos la iglesia andante. Y quiere decir, entonces la iglesia de este tiempo es una iglesia vaga. Es una iglesia que quiere que otro haga por ellos lo que ellos mismos no se atreven a hacer. Es una iglesia que quiere buscar en otros lo que ellos mismos no se atreven a demandar ni se atreven a actuar. Y quiero decirte, aunque la Biblia dice orar los unos por los otros y sobrellevar las cargas los unos por los otros, pero quiero decirte que aunque yo ore por tu carga, yo no tengo autoridad y jurisdicción en tu territorio. Te voy a hablar más claro. Porque en las 32 provincias, aunque hay un solo presidente, hay 32 gobernadores. Y cada gobernador representa
la autoridad máxima de ese país, el presidente. Pero el gobernador de Santo Domingo no puede ir a gobernar ni a mandar a San Juan porque ahí hay un gobernador. Cuando el gobernador de Baní quiera ir a gobernar a San Juan o a Asua, le va a decir: aquí tú no tienes jurisdicción, aquí tú no tienes autoridad, este territorio no te compete, tú no lo conoces, no sabes los conflictos, no sabes la deficiencia, no sabes la fortaleza que hay en mi ciudad, porque tú aquí no perteneces. De igual manera, aunque yo quiera orar por ti, meterme en tu guerra, yo no tendré autoridad ni legalidad, porque no es mi territorio, yo no sé lo que... Tenemos una iglesia que no quiere levantar su lugar de encuentro. Tenemos una iglesia que no quiere levantar su lugar de secreto. ¿Sabe por qué Ana pudo recibir respuesta en un momento determinado? Porque Ana subía todos los años al templo a adorar. Y déjame decirle algo, que el problema nunca estuvo en el Cana, porque el Cana le dio hijo a Penina. El problema estuvo en Ana. Entonces, como el problema estuvo en Ana, el Señor quería romper primero en Ana algo para luego entregarle lo que ella estaba pidiendo. Ana tenía una depresión porque ella dice: yo lloré con amargura y dolor en la presencia del Señor. Pero ella sabía que aunque tenía depresión estaba en el lugar correcto, que aunque sentía tristeza estaba en el lugar correcto, que aunque sentía amargura estaba en el lugar correcto, que aunque sentía, aleluya, tristeza estaba en el lugar correcto. Ana no acudía al psicólogo, Ana no acudía al psiquiatra, Ana no ponía en el estado de WhatsApp: aquí en depre, y desde que tienen un suero puesto le tiran la foto al suero y todo el mundo tiene que saber lo que le está pasando, porque la gente no tiene privacidad a la hora de pelear su guerra. La gente no tiene privacidad a la hora de pelear su conflicto. Ana no le decía a ninguna amiga en Jerusalén: yo estoy en depresión porque no tengo hijos. No, Ana no perdía el tiempo hablando con otro lo que podía ganar con Dios. No perdía el tiempo hablándole a la amiga, hablándole a la vecina del barrio, hablándole a la vecina de la ciudad, lo que ella podía ganar en la presencia del Señor. Ana decía: ¿de qué me voy a quejarle al hombre cuando el hombre no me puede resolver el conflicto? Voy a ganar tiempo clamándole a aquel que tiene la autoridad de cambiar mi panorama. Esta mujer se encontró en el lugar de encuentro. Y el versículo 17 dice: cuando él se acercó, cuando Joab vino ante ella, le dijo: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Eso habla de autoridad. Aparte de tener discernimiento, aparte de ser sabia, tenía autoridad. Pero su autoridad no la usó para oprimir. Y voy a matar 4 vacas sagradas aquí. Su autoridad no la usó para sublevarse. Porque la palabra siguiente que ella dice, ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y esa palabra sierva le estaba refiriendo: aunque yo tengo autoridad en mi territorio, yo te reconozco como autoridad mayor, Joab. Y aquí se va a poner caliente el mensaje. Porque hoy tenemos un feminismo dentro de la iglesia, un empoderamiento ficticio dentro de la mujer en la iglesia, que le están enseñando a la mujer ser mayor que el hombre. Y la mujer se ha querido creer el cuento y la historia. Y la mujer entiende que porque tiene un sueldo mayor que el esposo, o tiene un título enganchado y el esposo no, se cree mayor autoridad que el esposo. Y eso es inverosímil en el reino. ¿Sabe por qué el Señor le dijo a Adán: el deseo de ella será para ti y tú te vas a enseñorear de ella? La palabra enseñorearse ahí no habla de opresión ni de maltrato, sino de supervisión. Lo que el original dice: tú la vas a supervisar. ¿Por qué el Señor mandó a Adán a supervisarla? Porque cuando Eva pecó con la serpiente, Adán no estaba en el territorio. Entonces el Señor le dijo: de ahora en adelante tú tienes que supervisar a tu esposa para que no siga cometiendo errores. Cuando el esposo te empieza a preguntar dónde tú estabas, qué gastaste, qué hiciste, no es que te está controlando, es que dentro de él hay un diseño de supervisión, mujer. Pero cuando una mujer que tiene autoridad, porque en la gracia estamos a la par, el hombre y la mujer están a la par
en igualdad en la gracia, como también el Señor lo creó antes de la caída del hombre. Eran igual Adán y Eva en cuanto a autoridad, en cuanto a diseño y en cuanto a estructura. En la gracia el Señor le devolvió a la mujer ese diseño original y la pone a la par del esposo. Y a la par del esposo gobiernan, ejercen autoridad, a la par del esposo caminan. Pero esta mujer dice que cuando ella reconoció, aunque tenía autoridad, pero reconoció la humildad que tenía, la sujeción que tenía, entonces encontró el favor y la gracia frente a quien tiene autoridad. A mí me costó mucho poder entender este principio, porque como en República Dominicana hay un diseño matriarcado, que siempre vemos a las mujeres, siempre que el ser más gobierno que el hombre, en esos hogares y en esas familias que el papá se va o usted nunca lo ve y la mamá tiene que hacer de todo. Entonces esa mujer se entiende que cree que tiene que ser independiente, que puede hacer lo que quiere, que no consulta, que no dialoga con su esposo para nada, porque ella entiende que como el papá no está ahí y no hace nada, ella tiene la facultad de hacerlo todo. Y así yo me creé con ese diseño. Pero en una ocasión, yo hablando con el Espíritu Santo, siempre quise como tergiversar la opinión de mi esposo, tergiversar el plan de mi esposo, porque yo no entendía ese punto. Pero un día yo se lo decía a mi esposo, que el Señor me dijo: los no de tu esposo también te bendicen como los sí. Y eso yo lo escribí en mi libro. Los no de tu esposo también te bendicen como los sí. Y para mí fue chocante. Pero ¿cómo que los no me bendicen como los sí? Sí, porque los sí prueban tu carácter, pero los no prueban tu humildad. ¿Sabe por qué los sí prueban tu carácter? Porque en el sí tú tienes la aprobación y vas a ejecutar lo que tu corazón desea. Pero el no va a probar tu humildad. Cuando ese no te digan en lo que tú quieres hacer y tú te quedes tranquilo, sin refunfuñar y sin pelear, entonces están probando tu humildad, de que tú eres una mujer sujeta y de que aunque tu esposo diga que no, en el tiempo adecuado de parte de Dios, ese sí tú lo vas a obtener. Y quiero darte este principio basado en esto ahora. Mira, cuando nosotros somos mujeres sujetas, como era esta mujer, que aunque tenía autoridad, reconocía su sujeción. ¿Alguien puede sentar a los niños para que no se distraigan aquí? Cuando reconocemos que tenemos autoridad, porque la autoridad no se le va a quitar a nadie, la autoridad se la dio Dios a la iglesia completa. Pero cuando reconocemos que tenemos autoridad a la par de la humildad del corazón, entonces nosotros seremos bendecidos y aprobados por lo que Dios quiere. Una mujer que se levanta para la guerra entiende que su guerra no es con su marido ni con sus hijos, sino con el adversario. En el libro de Efesios capítulo 6 me dice que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. ¿Y sabe lo que yo he implementado? Cuando yo voy a mi esposo a consultar algo, hace rato que ya yo he ido a la presencia primero. Y le voy a decir algo que ni él lo sabe, pero él lo va a saber ahora. Cuando yo quiero conversar con mi esposo de algo que quiero hacer o que algo que quiero demandar de él una aprobación, yo voy al Espíritu Santo primero y le digo: Señor Espíritu Santo, yo voy a aplicar un principio que en tu palabra está establecido. Y cuando tú demandes el principio de la palabra, entonces el cielo te va a respaldar. Y yo digo: tu palabra dice que Cristo está sujeto a ti, Señor, y que mi esposo está sujeto a Cristo y yo sujeto a mi esposo. Ese es el principio. Ahora, Señor, como Él es mi cabeza y tú eres su cabeza, yo vengo ante ti que tú eres la cabeza de Él. Yo quiero hablar con mi esposo esto: como tú eres su cabeza, tú tienes que hablarle a Él. Si Él dice que no, tú no quieres. Si Él dice que sí, tú quieres, porque tú lo gobiernas a Él y Él me gobierna a mí. Se oye fuerte. Ay, qué machista. Ay, Dios mío, pero qué machismo es el reino. No, es que a nosotras tienen que mantener un freno y una supervisión. Porque una mujer sin freno y sin supervisión es un peligro. Una mujer sin freno y sin supervisión de una autoridad es una bomba de tiempo.
Una mujer sin freno y sin autoridad y sin supervisión es una mujer que rápidamente comete errores, porque la mujer es un ser emocional y como seres emocionales que somos no tenemos estructura básicas y fuertes para poder coordinar el peligro que viene de allá. Pero por eso el hombre tiene esa facultad de poder ser un hombre ecuánime, sin emociones, porque el hombre mira el peligro que viene más allá. Estoy haciendo un balance, no me estoy inclinando solamente a darle golpe a las mujeres. Usted ve que vamos a una casa y vamos a comprar una casa. Y la mujer desde que abre la puerta, ¡ay, Dios mío! ¡Mi cocina! ¡Qué hermoso! ¡Quiero esta casa! ¡Quiero ese! Y el esposo va y empieza a abrir las llaves, empieza a mirar la edificación, empieza a mirar la estructura y dice, esta pared está agrietada. ¡Ay, mi amor, pero con un chin de empañete eso se tapa! Eso no es nada, eso es lo que yo quiero. Porque el hombre con su ecuanimidad detecta el peligro a distancia, pero la mujer con las emociones se le bloquea el discernimiento de poder ver. Por eso el matrimonio debe ser un equipo. La mujer viene a ay. Entonces ahí es que está el peligro. Cuando el hombre con la ecuanimidad entra a supervisar la estructura que la mujer tiene y el hombre dice, no, no creo que eso no convenga, pero la mujer está empeñada en querer eso, ahí se va a destenar cuál es tu verdadera humildad y si verdaderamente estás sometida al Señor. Si por encima de lo que el esposo diga yo lo hice, entonces revela que hay un espíritu jezabélico que te gobierna. Cuando escondido del esposo hace lo que el esposo no diga, hay un espíritu jezabélico que gobierna. Sí, este mensaje no va a generar mucha gloria a Dios ni mucho amén. No, porque la iglesia quiere que se le entretenga. La iglesia quiere que se le dé un mensaje de entretenimiento, de que todo está bien, de que este es tu año, que este es tu tiempo, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar. Pero hay un principio que no se puede violar, hay principios que no se pueden quebrantar, hay principios que no se pueden violar. Yo decía anoche, mientras tenía la participación en un congreso, y siempre lo digo, que en el reino se maneja por principios. El principio que tú quebrantas, ese es el principio que a ti te va a disciplinar. Pero el principio que tú obedeces, ese es el principio que te va a bendecir. Y esta mujer sometió un principio de sujeción. Y digo, tu sierva, le está diciendo, yo tengo autoridad en mi territorio, esta ciudad es mía, yo pertenezco aquí, pero yo reconozco que tú eres un general. Yo reconozco que tú tienes autoridad. Yo reconozco que tú eres mayor que yo. Por eso encontró gracia delante de Joab. Y le dijo, escucha las palabras de tu sierva. Y Joab dijo, oigo. Entonces volvió ella a hablar, diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel. Y así concluyan cualquier asunto. Pero hubo otro punto importante. Dice, yo soy de las pacíficas. Ay, mi madre. Otro problema más. Yo soy de las pacíficas de mi pueblo. Está diciendo, yo no soy mujer bochinchera ni pleitera. Yo no soy mujer que le mete leña al fuego para que el fuego se encienda en vez de apagarse. Y se lo puedo decir porque nosotras las mujeres a veces somos enchinchadoras. Y cuando hay algo enchinchamos hasta que ese fuego se prende. Y después que el fuego se prende no tenemos bujía para apagarlo. Después que prendemos ese fuego y está ese fogón prendido, no encontramos bomberos que lo apague. Porque hay conflicto. Entonces, esta mujer dijo pacífica. ¿Sabe lo que significa la palabra pacificador? Alguien que le gobierna la paz y el dominio. Una persona, una mujer pacificadora, cuando sabe que en su casa hay problema con el marido, si sabe que abrir la boca va a causar problemas, ella se calla. Y espera que la marea baje para poder hablar. Una mujer pacificadora, saben que entre dos amistades hay un conflicto, no se va a banda ni de uno ni del otro, sino que media. No viene donde ella, ay manita, sí es verdad, porque fulana, mira, ella no es fácil metiéndole leña, pero a la otra viene y le dice, ¿qué es lo que se cree fulana?
Porque es una mujer que opera bajo un espíritu de conflicto, bajo un espíritu de pleito, de contienda, y todo el tiempo en el barrio la viven conociendo como la chismosa, porque no tiene espíritu de pacificación. Pero una mujer pacificadora es aquella que media entre dos partes, se convierte como la intercesora. La intercesora, hasta que no resuelve un problema en oración, no suelta ese problema. Una mujer pacificadora es aquella que se siente en el hogar y dice: ven acá, mi amor, este conflicto, esta adversidad, este problema nos está causando daño a nosotros y a la familia. Tenemos que tomar otra estrategia para vencer al enemigo en paz. Esta mujer sabía que si ella tenía alboroto en su interior, ella iba a desestabilizar la tranquilidad del pueblo. Porque la única que se dio cuenta que el pueblo estaba rodeado era ella. Imagínate que ella fuera una chismosa y una mujer emocional. ¡Guay! Salgan corriendo. La ciudad está situada por Joá. Nos van a matar. No tenemos seguridad. Y el pueblo comienza a desestabilizarse. La gente comienza a salir de su casa. Y los guapos del pueblo, ¿qué usted cree que iban a hacer? Armarse para pelear con Joá. ¿Y qué iba a pasar? En vez de terminar la historia con erradicar al enemigo, iba a terminar en una guerra entre el pueblo por una mujer que no aprendió a ser pacífica en medio de un conflicto. Y ella a nadie le habló. Dice 2 veces, habla de la palabra pacífica y sabia en este texto, al final y al principio. Quiere decir que esta mujer sabía muy bien la ecuanimidad que tenía. A ella las emociones no la gobernaban. Y quiero hablar con mujeres y con hombres que son emocionales. Y yo quiero decirte que Dios no es un Dios emocional. Eso de que yo siento, esa sentidera en el reino no es válida. Porque la sentidera está basada en las emociones. Y las emociones son variables. Pero el Dios que tú y yo le servimos es un Dios invariable. Que lo que dice ayer, lo que dice hoy, lo que dice mañana es lo mismo. Una iglesia emocional es una iglesia que varía. Hoy le va a cortar la cabeza a Goliat, pero mañana no tengo Goliat. Y esa gente emocional es una persona inestable. No lo digo yo, lo dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante. Sigmund Freud, el padre de la psicología, dijo, citando a Santiago, que todavía nadie conocía lo de la bipolaridad cuando el Espíritu de Dios le reveló a Santiago lo de la bipolaridad. Sigmund Freud, el padre de la psicología, que habla de los ánimos, de doble ánimo, que hoy estoy alegre, estoy triste, reveló y habló en uno de sus libros que todavía nadie había descubierto la bipolaridad cuando Santiago por el Espíritu la trazó. El hombre de doble ánimo está hablando de bipolaridad. Hoy yo le corto la cabeza al diablo. Hoy yo estoy en guerra. Pero mañana yo no quiero que me hablen de evangelio ni me hablen de espada. Eso habla de doble ánimo. Y el diablo conoce una iglesia bipolar, una iglesia de doble ánimo, una iglesia inconstante. Por eso Satanás ataca las emociones de la iglesia. No, hoy yo siento y para el culto. Y si mañana no siente, no va. Por eso el reino no se mueve por sentidera. Porque Dios no es sensorial, sino un Dios de estabilidad. Porque si nosotros le sirviéramos a Dios por nuestro estado de ánimo, nadie le sirviera al Señor. Porque hay momentos que nos llega de baja. A todos nos llega esa baja. David, que era un soldado, un sanguinario, usted lo conoce. Dice la escritura que en un momento vino de la guerra de los filisteos. Y cuando llegó a la casa, estaban la mujer y los hijos secuestrados. ¿Y qué dice? Que él y David y todos sus soldados lloraron hasta que se cansaron. David se lloró, David se entristeció. Secuestraron a los míos. Pero David no era un hombre emocional. Digo, ya está bueno de llorar, ya está bueno de gemir, ya está bueno de quejarme. Voy a la presencia a consultar si voy a conquistar mi casa. Dime, Jehová, lo persigo. Dime, Jehová, lo conquisto. Persíguelo, David. Se vale llorar, se vale estar en el suelo, pero lo que no es válido es quedarse en esa estación.
Lo que no es válido es quedarse ahí. Y esta mujer digo, yo soy pacífica. A mí la ecuanimidad me gobierna. A mí las emociones no me controlan. A mí no me gobierna el estado de ánimo. A mí no me gobierna lo que yo veo. A mí me gobierna la convicción que tengo. Que Jehová Sebaot nos libró de Israel. Aleluya, de Egipto. Y ahora nos seguirá librando. Hay alguna mujer que diga, el Dios que libró mi casa ayer, me va a librar hoy. Ay, déjame seguir porque estamos terminando. Pacífica. Pero tú procuras destruir mi ciudad. Se le paró al frente al soldado. Mire, hablar con un general de guerra en ese tiempo, tú tenías que tener bujía. Y más una mujer que no era tomada en cuenta. Las mujeres no eran tomadas en cuenta. Y esa mujer hablarle a Joab y decirle a Joab, tú vas a destruir mi ciudad, así de atento a ella. Esa mujer tenía que tener autoridad. Pero como ella se sometió, diciéndole, tu sierva, Joab encontró gracia en las palabras de esta mujer. Porque en la sujeción hay elevación. En la sujeción hay el gobierno. En la sujeción hay autoridad. ¿Tú quieres destruir mi ciudad? ¿Por qué tú quieres destruir la heredad de Jehová? ¿Por qué tú quieres destruir una ciudad que también es madre de Israel? En pocas palabras, tú y yo somos familia. En pocas palabras, el territorio mío es el tuyo. Tú vas a destruir los hermanos. Joab le dijo, no, espérate. Yo no quiero hacer eso. Nunca tal yo lo haga. El problema está en Seba. Tú me entregas ese solo y todo se resuelve. Le identificó. Porque una mujer que se levanta para la guerra identifica el problema que está afectando su casa. No mezcla todos los problemas. Identifica el punto adecuado en la cual está haciendo guerra en su casa. Y digo, este es el problema. Pues ese problema te lo entrego ahora. A mí me llaman la mujer de guerra. Me llaman la que corta cabeza. Hoy va a robar la cabeza de los Sebas que atormentan tu casa. Hoy va a robar la cabeza de los Sebas que atormentan tu familia. Yo no sé cuál es tu Seba, cómo se llama ese conflicto, pero hoy el Señor te entrega la cabeza. Ella le dijo, espérate aquí porque esa cabeza será arrojada. Ella fue al pueblo. Dice, fue a todo el pueblo con su sabiduría. Fue casa por casa. Hay problemas. Tenemos que unirnos. Hay un infiltrado en la ciudad. Y nadie se dio cuenta. Mira, tú tienes que leer ese capítulo. Mi amor, nosotros traímos libro, ¿verdad? Traímos libro. En el libro que el Señor me permitió escribir, que se llama como eso casi, Guerrera de tu hogar. En ese capítulo 4 yo hablo identificando al enemigo. Y este prédica es parte del capítulo 4 porque no es todo. Y yo abro ese primer capítulo con esta frase: tu enemigo se va a esconder en el lugar que menos tú encontrarías que esté. Porque Seba se escondió en un lugar que nadie sabía dónde estaba Seba. Pero cuando una mujer se levantó con discernimiento, cuando una mujer se levantó influida por el Espíritu, pudo descubrir dónde estaba el enemigo. ¿Quién le dijo dónde estaba Seba? Ahí no dice dónde ella lo encontró, pero fue casa por casa con sabiduría. En una casa de esa estaba metido Seba, y cuando ella fue con sabiduría pudo descubrir dónde estaba el enemigo escondido. Si leemos, dice, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos le cortaron la cabeza a Seba. La traducción Dios habla hoy, le digo, y ellos le dijeron a dónde estaba Seba escondido. Ella tuvo que aliarse con la gente del pueblo, pero la gente del pueblo reconoció quién era esta mujer. La gente del pueblo sabía que no era cualquiera. Porque para ellos decirle dónde estaba escondido el enemigo, esta mujer tenía que tener influencia. Otro punto importante: la mujer que se levanta de guerra, la mujer que se levanta en guerra, tiene influencias positivas a su alrededor. Tiene influencias positivas primero en su Jerusalén, en su casa, y luego afuera, donde toda la comunidad la ve, la respeta, la reconoce como una mujer de Dios, una mujer de autoridad, una mujer de influencia. Pero hay mujeres que ni los perros se les someten de su casa. Hay hombres
que ni los perritos chihuahuas que tienen en la casa le hacen caso. Y usted lo llama Firulai, 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 sigue por ahí. Como que no es con él. Dígamelo a mí, que a veces mi perrita se pone de malcriada. Yo la llamo y nada de nada. Era una mujer de influencia. Y aquí también yo me quiero detener. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 3, dice: las casadas ganan con su conducta a sus maridos. Hay un código aquí muy profundo. Dice que las casadas ganan con su conducta a su marido. Está hablando del marido que no le sirve al Señor. Y está diciendo que la mujer casada no tiene que predicar ni hablar lengua, ni zapatearse, ni ¡ay, llama! Su testimonio atrae lo de ella a Cristo. Su testimonio atrae lo de ella a la presencia del Señor. Su testimonio atrae a los de su casa a servirle al mismo Dios que ya le sirven. Porque somos tan expertos en hablar lengua aquí, nos sacudimos aquí. Aquí no nos está viendo nadie de nuestros hijos ni de nuestros esposos. Pero cuando llegamos a nuestra casa tenemos la misma influencia. Tenemos la misma autoridad. Esta mujer llegó al pueblo con sabiduría. Habla de influencia. Estaba hablando de trayectoria. Estaba hablando de testimonio. Ella tenía un testimonio de integridad. Ella tenía un testimonio. Dios mío, ¿hay alguien que pueda entender este principio? Ella tenía un testimonio. Y por su testimonio, por su influencia, ella pudo obtener victoria. ¿Habrá alguna mujer, habrá algún hombre que pueda decir: mi testimonio va a alcanzar a los perdidos de mi casa, a los perdidos de mi barrio, a los perdidos de mi ciudad?